Hablemos de los principios que rigen el sistema penal acusatorio. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema que estoy seguro será de interés y que tiene que ver con el sistema penal acusatorio del que hemos hablado desde diferentes ángulos en otros programas y que hoy dedicaremos a hablar de los principios que rigen este sistema penal acusatorio que se pretende implantar en todo el país. Y para ese efecto hemos invitado a dos especialistas en el tema, profesores, investigadores, que conocen muy bien de esta materia. En primer término, me permito presentar a Héctor Carrión Herrera. Bienvenido, Héctor. Gracias. Héctor es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es y ha sido catedrático de universidades como la Anáhuac, la Iberoamericana, la Salle, la Escuela Libre de Derecho. Ha ocupado cargos relevantes en el sector público, entre ellos el de subprocurador de averiguaciones previas centrales y desconcentradas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hasta hace muy poco tiempo, y actualmente se desempeña como profesor, investigador, abogado, postulante en los temas relativos al sistema penal acusatorio precisamente. Bienvenido nuevamente. Muy amable, Rafael, gracias. También nos acompaña Samuel Hernández de Alba. Samuel es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático de la Universidad Anáhuac del Norte y del propio Instituto Nacional de Ciencias Penales. También tiene un largo andar por el servicio público y destacan, entre otros cargos, los que ha ocupado como delegado de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes, en Guerrero, en Chihuahua. También director operativo y director de aprehensiones de la entonces Policía Judicial Federal. Bienvenidos, Samuel. Gracias, Rafael. Pues bien, es un tema que, como comentamos, Héctor, Samuel, en el programa lo hemos abordado de distintas maneras a partir desde que de junio del 2008 se hizo la gran reforma constitucional penal. Y ahora tal vez nos vamos a dedicar a hablar de los principios que rigen este sistema penal acusatorio. Para entrar en contexto en tema, Héctor, ¿qué implica esta gran reforma que se hizo en junio de 2008, que nos dice que mudamos de un sistema a otro para después ahondar un poquito en sus principios? Bueno, Rafael, creo que esta reforma al sistema de justicia penal es una reforma muy importante. Es una reforma muy importante porque con esta reforma se cierra el círculo en cuanto al establecimiento de principios, como tú lo acabas de decir, principios de un sistema penal acusatorio que permiten en un momento dado dar una mayor seguridad jurídica a los individuos. Quiero decirte lo siguiente, el Estado mexicano ha establecido estrategias de carácter político criminal muy importantes, principalmente a partir de el año de 1971, del siglo pasado. Se establecen reformas parciales al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, ¿sí? En un primer momento, en las reformas penales de 1971, que tiene que ver con la ejecución de sanciones, la reforma penal de 1983-84 y la reforma penal de 1994, se adoptan en materia penal principios de un derecho penal de corte liberal, ¿sí? Sin embargo, hay principios como el principio ahora ya establecido expresamente en la Constitución como el principio de presunción de inocencia, que inclusive desde el año de 1983 ya estaba vigente en la legislación penal mexicana cuando se reforman los contenidos del artículo 9 constitucional. Muy bien, Héctor. Según han dicho los expertos, Samuel, las razones que vienen detrás de esta reforma era mudar de un sistema que se denomina inquisitivo al que se denomina sistema penal acusatorio. Digamos, ¿cuáles serían
las principales diferencias de uno y otro? Bueno, principalmente es que se respetan de una forma más definida las garantías procesales de todas las personas que son señaladas como probables responsables de un delito, y se da mucha agilidad al procedimiento, mayor claridad, como es con la publicidad, para que toda la población tenga claro por qué se le está sentenciando de determinada forma a un sujeto a la luz pública. Actualmente tenemos una situación de impartición, de procuración e impartición de justicia muy oculta, digamos que en lo oscurito. Y ahora tenemos con estos nuevos principios muy claro, público, la decisión de un juez sobre un caso determinado. No va a haber situaciones en las cuales de la magia del cajón se saque una sentencia totalmente oscura, y ahora tiene que ser todo sumamente claro, independientemente de una serie de garantías que se le van a respetar tanto a los probables responsables como a las víctimas. Tenemos un gran avance en esta materia, ¿no? Además de la celeridad y la agilidad que se va a tener en este asunto, que es uno de los graves problemas con los que tenemos actualmente, que es la gran dilación en los procedimientos penales mexicanos, en los cuales pasan años y años y no se resuelve sobre la situación jurídica de una persona. Yo creo que es un gran avance porque se logra claridad, se logra publicidad, se logra celeridad y una mayor profesionalización de todos los que intervienen, ya que tienen que intervenir directamente, ¿no? Entonces, el mudar de este sistema inquisitivo, Héctor, al sistema penal acusatorio del que ahora hablamos, implica principios de los que ya nos anticipabas algo, con esta remembranza también de la introducción de algunos de manera previa a la reforma, y ahora el artículo 20 constitucional establece, digo, y no lo cito de memoria, lo leo textual, ahora su enunciado general dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y después nos empieza a desarrollar el propio artículo 20 constitucional, los principios. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por esto de que el proceso penal será acusatorio y oral? Bueno, es acusatorio y oral porque ahí tiene un papel muy importante, un principio, como es el principio de contradicción. ¿Sí? En base al principio de contradicción, ya se deja totalmente fuera toda actividad dentro del proceso de forma escrita y se pasa a establecer en el proceso penal todo la oralidad principalmente, la oralidad, la contradicción que se va a dar entre las partes. ¿Qué implica el principio de contradicción? La contradicción implica que en todas las audiencias o etapas del procedimiento penal todo se llevará a cabo en forma oral, y también implica que cada una de las partes en un momento dado sostendrá el Ministerio Público su teoría del caso, la parte, el probable responsable o su abogado defensor también su teoría del caso, y entrarán en un relato de competencia. Controvertir las pruebas del otro. Efectivamente. Juega un papel muy importante el examen, por ejemplo, de testigos y el contraexamen. Son los puntos más importantes que se van a presentar dentro de la audiencia de juicio oral, en donde se va a dar el principio contradictorio. Ahora, Samuel, este principio de contradicción es uno de los principios básicos del proceso, de tener la posibilidad de refutar la prueba que presenta una de las partes en el proceso. Pero de alguna manera así viene siendo. ¿Cuál sería la diferencia ahora con el proceso que se pretende implantar? Mira, yo creo que actualmente tenemos un grave problema. La gente del Ministerio Público lleva a cabo una integración de una averiguación previa por su lado, sin la intervención en la mayoría de diligencias que se llevan, o probanzas que se desahogan, sin la intervención del abogado defensor ni del probable responsable. Por eso se le denomina inquisitivo, ¿no? Exactamente. Entonces, él puede integrar inclusive es un proceso paralelo al judicial. Ya muchas veces llegan las averiguaciones previas totalmente integradas al Poder Judicial, sin ninguna oportunidad para que la defensa pueda rebatir todas esas probanzas que se han desahogado en la averiguación previa, lo cual pues me parece sumamente arbitrario. Ahora no, ahora van a ser indicios, y ya en todo el procedimiento oral pues ellos puedan rebatir, podrán participar en la desahogo de esas pruebas y fijar sus posiciones, lo que actualmente no pasa en la averiguación previa, ¿no? Ahora, lo que esto quiere decir, Héctor, y a lo mejor nos lleva al segundo principio, es que ya en audiencias públicas y orales, por ejemplo, quien tenga una prueba la da a conocer en presencia del juez, en presencia de la contraparte,
de manera oral. Y luego entonces tiene la contraparte la posibilidad de controvertir esa prueba. Efectivamente, se van a dar dos relatos en competencia. Va a haber dos relatos en competencia y es importante la función del órgano jurisdiccional, porque ahí también entra otro principio, el principio de la inmediación. ¿Sí? Ante el órgano jurisdiccional acudirán tanto el Ministerio Público como el abogado defensor y harán su planteamiento en una forma oral, ¿sí? Y ellos establecerán, por una parte el Ministerio Público seguramente la teoría del caso que maneje va a ser encaminada a demostrar la culpabilidad del sujeto. Pero aquí ya estamos en el supuesto que es en la presencia de los tres, es decir, del juez, del fiscal, el Ministerio Público que es el acusador, y del imputado o su abogado, ¿no? Sí, ningún acto procedimental ya dentro del juicio se da sin la presencia del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Inclusive el órgano jurisdiccional, cuando se presentan las partes ante él, el órgano jurisdiccional no conoce del asunto. Ahí van a llegar ante él. Eso es para no prejuzgar. Para que el juez actúe en una forma totalmente imparcial. ¿Sí? Para que el juez no conoce del asunto, llegan ante su presencia y ahí cada uno de ellos hará sus planteamientos, ofrecerá sus pruebas y ahí manifestarán, por una parte el Ministerio Público seguramente, actos encaminados a demostrar la culpabilidad del sujeto y por la otra la defensa seguramente plantee cuestiones relativas a causas de exclusión del delito, pues para demostrar la no culpabilidad de su cliente. Esta presencia, Samuel, del juez es lo que ya anunciaba Héctor, que es lo que se llama el principio de inmediación, ¿no? Sí. ¿Puedes decir exactamente qué es para que lo pueda entender En pocas palabras, audiencia? actualmente tenemos un grave problema que los secretarios o los oficiales secretarios de los juzgados son los que presiden las diligencias, audiencias que se llevan en los juzgados en materia penal. Con esto ya se obliga a que los jueces participen y perciban directamente todas las pruebas que se desahoguen ante ellos. Sí, es decir, ahorita podemos suponer, básicamente por exceso de expedientes de trabajo, muchas veces los jueces no están físicamente desahogando las audiencias. Ahora, necesariamente se tendrá que hacer y aparte en un proceso público. Sí, ¿no? además es público, o sea, el propio juez va a ser juzgado por la propia sociedad al decidir sobre un caso concreto. Entonces, es muy distinto a lo que se ve actualmente, que tenemos juzgados de distrito, por decir un ejemplo, con 6 secretarías en algunos de los reclusorios de aquí del Distrito Federal. Es imposible materialmente que el juez esté presente en todas las audiencias. Ahora va a ser obligatorio que él presida, que él perciba por sus sentidos, por lo cual va a poder emitir una determinación apegada a los hechos y a las probanzas que se desahogaron en esa propia audiencia. Y que se le están narrando en ese momento, donde precisamente en aras del principio de contradicción, uno expone la prueba, el otro la puede controvertir, se presentan testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, sí, exactamente, y además, bueno, pues se cortan de tajo muchos vicios. Generalmente el juez en nuestros días conocía del asunto por terceras personas, como se la relataba al secretario, un secretario proyectista llevaba a cabo el proyecto sentencia, la iban a acordar con él, pero no había una percepción directa del caso, que es su atribución y su obligación a la vez del propio juez. Ahora tendrá a fortiori que participar en el juicio oral y conocer todo lo que se haga en la propia audiencia, ¿no? Muy bien, bueno, pues eso es el principio de contradicción, el principio de inmediación, y nos lleva esto, Héctor, al principio que va naturalmente inmerso en lo que hemos platicado, que es el de la oralidad en el proceso. Pero si te parece, después de un corte que es muy breve, platicamos de este tema. Volvemos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, que son muy importantes para nosotros, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien también llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla, las cuales han cambiado. Tome nota, nos dará mucho gusto recibir
sus comunicaciones. Continuamos con los principios del sistema penal acusatorio, pero antes quisiera mostrarles una de las últimas ediciones que hace el Instituto Nacional de Ciencias Penales en esta nueva colección que se denomina Panoptes. La primera fue un libro del que ya les había hablado, Sherlock Holmes en la investigación de los delitos, de Rafael Moreno. Y en esta ocasión tenemos un libro del célebre escritor Oscar Wilde, británico, nacido en Irlanda, El hombre y la cárcel, con un prólogo de Raúl Carrancay Rivas, que precisamente reseña las vivencias de Wilde en prisión, cuando fue sujeto de proceso y de pena privativa de la libertad por 2 años allá, cuando se le acusó de homosexual. Es un libro muy interesante, lo tenemos para usted. Si le interesa, llámenos, escríbanos y con gusto se lo haremos llegar. Y también una publicación que viene ad hoc con el tema que estamos hablando hoy, publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Procuraduría General de la República, que es el ABC del nuevo sistema de justicia penal, y como lo refiere el propio título, se trata de ser una guía simple, sencilla, ilustrada, en el que se manifiestan cuáles son las principales reformas que se contemplaron en la reforma de junio del 2008, para pasar de este sistema inquisitivo del que hablamos al sistema penal acusatorio. Aquí encontrará los grandes rasgos de los principios de los que ahora hemos estado hablando. Bueno, y así las cosas, continuamos con lo que platicábamos. Y antes de entrar con Héctor, precisamente con este principio de oralidad en el proceso que comentábamos, quisiera comentarte, Saúl, algo que es muy importante, a lo que tú te referías, que eventualmente hay juzgados que tienen hasta 6 secretarías, lo que hace imposible materialmente el que el juez pueda acudir a las audiencias. Quienes han hablado del tema dicen que eventualmente, si los jueces con este nuevo sistema siguen llevando el mismo número de asuntos, el mismo volumen, llegará un tiempo que se va a colapsar el sistema porque simplemente no tendrían la posibilidad de atender cada asunto. En este orden de ideas, la reforma habla de los medios o los mecanismos alternativos al proceso, que entiendo sería la apuesta para despresurizar el sistema y que eventualmente bajar el número de volumen de asuntos en esto. ¿Esto cómo va a funcionar? Bueno, yo quisiera retomar un poquito tu tema original y después entrar. Yo creo que vamos a entrar a una realidad del derecho penal. No solo el juez no lleva a cabo su presencia en todos los asuntos y todas las audiencias, sino tampoco ni el Ministerio Público, porque ahí generalmente en los juzgados un Ministerio Público adscrito. Es imposible que esté en 3 audiencias a las 10 de la mañana, por decir algún monto. También el Ministerio Público va a participar junto con el juez, y lo que es más grave, el defensor público, el defensor de oficio, tampoco presidía o participaba en las audiencias, lo cual es una violación grave a las garantías constitucionales de defensa. Pero ya entrando directamente al tema que estamos planteando, los medios alternativos de solución, yo creo es que mucha gente habla o conoce de los juicios orales, habla del sistema acusatorio, pero lo que me parece a mí trascendental en este tema es la solución por medio de los medios alternativos. ¿Qué es esto? Es una serie de instancias previas al juicio oral, en los cuales permite que se solucione la controversia de una forma distinta. Puede ser por una mediación en cual las partes se ponen de acuerdo, ¿sí? O puede ser por un juicio abreviado donde el probable responsable llega y confiesa su delito, independientemente de algunos otros elementos que se prueben, se le da algún beneficio y ahí se termina el asunto. Entonces estamos abreviando todas esas instancias. También el principio de oportunidad, donde el Ministerio Público te podrá valorar si es pertinente seguir adelante con el asunto o ya no vale la pena. Son una serie de instancias que le dan una gran relevancia al juicio oral, porque si todos los asuntos, como actualmente acontece, llegaran a los jueces de juicio oral, pues simplemente sería imposible llevarlo a cabo. Entonces todo esto es acabar con el asunto antes de que se vaya ya a juicio oral, ¿no? Sí, y yo creo que esto tiene una gran importancia, porque hay que ver hasta qué punto se atreve la legislación secundaria a permitir estos medios alternativos de control. Originalmente podríamos hablar de los delitos de querella, que son muy pocos realmente. O sea, tendría que pasar como algunos estados, me parece que en Baja California, permiten que haya una solución previa, una mediación, cuando el delito no rebase el término medio aritmético de 5 años que se sigue utilizando aquí en el Distrito Federal. O sea, tiene que haber una apertura para que previamente al juicio oral se pueda llegar a una solución por las partes de alguna u otra instancia,
para no llegar a todos los asuntos de juicio oral. Yo creo, algunos especialistas consideran que para llegar al juicio oral y tener un procedimiento sano, pues tendría que llegar el 10% de todos los asuntos a juicio oral, que serían los asuntos más relevantes, los asuntos de flagrancia y los asuntos de delitos muy graves, ¿no? Eso sería lo importante. Sí, a mí me parece de gran relevancia que, por ejemplo, el juicio abreviado, que para qué hacemos tanta burocracia o tanto papeleo. Si la persona confiesa, se le da un beneficio, se termina el asunto, inmediatamente soluciona el problema, ¿no? Y con eso se despresuriza, ¿no, Héctor? Es decir, ¿para qué llevamos a juicio y para qué activamos todo el aparato jurisdiccional si eventualmente se puede arreglar el asunto antes, ya sea por una mediación, por un reconocimiento de la responsabilidad, claro, o cuestiones como el principio de oportunidad? Y quisiera ahondar en lo que decía Samuel, el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Porque ha sido un tema controvertido. Fíjate que es un tema controvertido efectivamente, porque el principio de oportunidad actualmente lo establece ya en la reforma constitucional de 2008 y se han planteado que el principio de oportunidad se contrapone con el principio de legalidad, situación que creo yo que no es correcto, ¿sí? El principio de oportunidad está establecido en la legislación comparada como un principio muy importante. ¿Qué se refiere a qué? El principio de oportunidad le permite al Ministerio Público que en aquellos casos insignificantes, aunque haya delito, no ejercite la acción penal o definitivamente deje de investigar. Este principio de oportunidad está íntimamente vinculado con el principio de insignificancia, ¿sí? Y quiero decirte que es un principio muy importante que ha sido establecido en legislaciones como la alemana, como la inglesa, como en el proceso penal americano, e inclusive ha permitido en un momento dado, si es bien llevado, si se establecen bien los criterios de oportunidad, ha llevado a que se solucionen infinidad de conflictos. Hay algo muy importante, Rafael. La mayoría de los asuntos que se inician en las agencias del Ministerio Público, principalmente del Fuero Común, muchas de ellas no son investigadas porque no tiene la infraestructura, las procuradurías, no la del Distrito Federal, todas las procuradurías de los estados para resolver toda la problemática. Entonces se va juntando el trabajo, se va archivando y no se resuelve. Y en los hechos no se investiga. No se investiga. ¿Qué es el principio de insignificancia? Digo, aunque el nombre es bastante... El principio de insignificancia se refiere principalmente a aquellos delitos llamados de bagatela, delitos que, si bien es cierto, están contemplados como delitos, pues su punibilidad no es alta y además la repercusión que tienen como conductas delictivas no afectan mucho a los intereses de la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, de golpes simples, de injurias, sí, de algunos casos de lesiones. Por ejemplo, podemos suponer una bofetada es una lesión en términos de derecho penal, pero digo, finalmente ni puso en peligro la vida y a lo mejor no vale la pena accionar todo el aparato de justicia penal para hacer una investigación respecto a una bofetada. Así es. Ahora, no nada más es el principio de oportunidad, el único sistema de selectividad. También está el archivo provisional, o bien en aquellos casos en que no sea necesario, que así lo considera el Ministerio Público, porque resulta imposible llevar a cabo la investigación, también llevar a cabo el no ejercicio de la acción penal. Creo que es una cuestión muy importante el aceptar el principio de oportunidad. No se debe de entender, Rafael, el principio de oportunidad como lo manejaban en el sistema penal o en los estados autoritarios que le permitían a los órganos del Estado que ellos determinaran en un momento dado que se consideran delitos. Lo estamos viendo desde un punto de vista procedimental, porque ya no es insostenible en un momento dado que los órganos del Estado puedan resolver toda la problemática que se presenta, ¿sí? Ahora, dicho de otro modo, Samuel, actualmente el Ministerio Público tiene la obligación de que cuando se pone de su conocimiento un hecho delictivo, investigarlo. Claro. Y llegar ahí al no ejercicio de la acción penal si consideró que no prospera o finalmente consignar ante un juez. O reservar si el principio de oportunidad quiere decir que aunque yo, Ministerio Público, tome conocimiento de la existencia de un delito, si considero que es insignificante en términos de este principio, no por considerar que no sea relevante el asunto que trae el ciudadano, puedo decidir no ejercitar la acción penal. Ahora, esto se puede prestar, me imagino,
a un gran margen de discrecionalidad. ¿Cómo se va a controlar? ¿A través de una ley secundaria? ¿Cuáles serían los supuestos básicos? ¿Cómo imaginas que tendría que ser esta legislación secundaria? Bueno, yo creo que hay parámetros. Si tú observas la legislación que existe, pública y algunas circulares, manuales circulares, tanto en las Procuradurías como en la Procuraduría General de la República, en las Procuradurías de los Estados, siempre hay manuales o señalamientos, reglas que se les imponen a los ministerios públicos para su actuación. Pero más que todo, yo podría partir de un principio de confianza. Yo creo que el Ministerio Público ahora tiene que ser un Ministerio Público renovado en el cual se le deposite la confianza para poder determinar sobre algunos asuntos. Desgraciadamente el Ministerio Público hoy por hoy ha sido un sujeto pues muy cuestionado, no se le tiene confianza y para todo se tiene que fijar parámetros sobre su actuación. Yo creo que en este nuevo sistema y en este principio tan importante que menciona Héctor, es trascendental la confianza que se puede citar en los ministerios públicos para que tenga ese criterio para decidir en ciertos casos no ejercitar la acción penal, porque el asunto realmente no es relevante. Va de la mano tal vez de la despenalización de ciertas conductas que no son trascendentales. Yo creo que el derecho penal está creado para problemas trascendentales que violentan situaciones que van en contra del bien común, de la convivencia social, no para situaciones intrascendentales que se han llevado al derecho penal, yo no sé por qué. Y entonces ahora tenemos códigos penales tan grandes que contemplan figuras que son eminentemente de otras materias, como puede ser la ambiental, la familiar, la civil, y no debería estar a mi criterio dentro del derecho penal. Claro. Entonces es de esperarse que pueda ser a lo mejor por acuerdos de los titulares de la institución del Ministerio Público, por ejemplo los procuradores, o puede arribar vía una ley secundaria. O a lo mejor te hace una consulta. Hay auxiliares del procurador, como tú bien lo sabes, que son personas que dan una segunda o tercera opinión sobre los aspectos más trascendentales de la averiguación previa, como es el no ejercicio de la acción penal, los que podrían consultársele en esos casos y dar la aprobación para que el asunto no trascienda. Eso es. Entonces la apuesta, perdón, ibas a decir aquí. Sí, yo creo, Rafael, que es importante lo que dice Samuel, pero es importante también que el órgano encargado de llevar a cabo la legislación secundaria establezca perfectamente bien cuáles son los criterios de oportunidad que debe de seguir el Ministerio Público. Esos son los que hablamos que podría venir en algún acuerdo de los titulares. No, en la misma ley. O en una ley secundaria. No, en el mismo Código de Procedimientos Penales, ahí se debe de establecer cuáles son los criterios de oportunidad que va a seguir el Ministerio Público, y la reforma así lo establece. De acuerdo, el Ministerio Público podrá acudir a criterios de oportunidad con las excepciones mismos que establezca todavía la ley. Se plasma, ¿no? Todavía Por ejemplo, no se hemos plasma. hablado ya aquí también en este programa de la miscelánea penal, de esta serie de reformas a 8 leyes que pasó el pasado 23 de enero, Sí. pero todavía no se incluye esto de los criterios, ¿no? No, pero sí lo debe de tener muy en cuenta el legislador para que establezca límites a ese principio de oportunidad, porque ¿quién lo va a aplicar en un momento dado? Pues el Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido muy criticado. Entonces no se puede, a nivel internacional existen diversos criterios para aplicar el principio de oportunidad. Yo creo que sí es importante que se establezca límites. Sí, hay que evitar la discrecionalidad, por supuesto. Efectivamente, sí, o permitirla, pero también habría que ver cuál va a ser el papel de la víctima, porque si la víctima, aquella persona que haya sufrido el hecho delictivo, no está de acuerdo, creo yo que puede y tiene todo el derecho de acudir. En este caso seguramente va a ser ante el juez de control para pedir que el Ministerio Público continúe. Y creo yo que sería muy saludable que si la víctima tiene interés en que continúe, aunque sea un delito insignificante, aunque sea un delito de bagatela, sí, se le debe de dar la razón a la víctima y continuar, que el Ministerio Público continúe con la investigación. Y seguramente será así, ¿no? Seguramente debe de ser así, ¿eh? No, tampoco se puede dejar una cuestión muy general al Ministerio Público, ¿no? Eso es. Oye, Samuel, entonces, la apuesta para que el sistema penal acusatorio empiece a funcionar o dé los resultados esperados es que del volumen de 100% de asuntos que actualmente manejan los jueces, solamente un 10% aproximadamente llegue a juicio oral. Antes vamos, y esa es la apuesta, a los medios alternativos que ya los platicábamos y que precisamente nos llevó a hablar del principio de oportunidad. Pero si esto no funciona,
porque el propio código establece que para el tipo de delito ahí no puede haber mediación alguna o arreglo alguno, sea porque no se aplicó principio de oportunidad, sea porque no hubo reconocimiento de culpabilidad, ya estamos en el supuesto de que estamos en un juicio oral. Claro. El juez toma conocimiento del asunto ya que le mandan el expediente y es cuando se empiezan a controvertir las pruebas, las partes, sus testigos, en esta audiencia pública que ya hablamos, que es transparente, puede haber público asistente, si no se considera que por cuestiones de otra naturaleza debe ser privado, y seguimos con estos principios. Y hay uno, ya hablando acá en el juicio, del de concentración. ¿Qué es este principio? Bueno, lo que se piensa es llevar a cabo el juicio oral en una sola audiencia. En esa sola audiencia, en la medida de lo posible, se van a desahogar todas las probanzas que tengan relación con el caso, es decir, se van a concentrar, por la redundancia, se van a concentrar todas las probanzas, se van a desahogar en esa sola audiencia para que el juez pueda decidir sobre el caso. Se van a concentrar en esa audiencia el desahogo de todas las pruebas que fueron preparadas por un juez de garantías, un juez de control, para mandarlas al juez de juicio oral. Entonces, en esa sola audiencia se van a desahogar para que no se vaya alargando, que es el propósito o el fin principal de esta reforma, que no se vaya dilatando con una y otra audiencia como pasa actualmente, sino que en una sola audiencia se concentren, se desahoguen y el juez ya pueda determinar. En la mayoría de los casos, las legislaciones contemplan una nueva audiencia para que solo resuelva sobre el caso el juez. Podrá decir, bueno, es responsable o no responsable y después explicar la sentencia. Yo estaría a favor de que en la misma sentencia se resolviera en definitiva todo el asunto, que ahí está concentrado todos los puntos, ¿no? Ahora, porque algo que sí solemos encontrarnos el día de hoy es que de pronto se llevan a cabo varias audiencias, aunque sea la continuación de la primera, pero una en el mes de febrero, otra se dio por ahí de mayo, otra se da en agosto, otra se da en diciembre. Es decir, hay una serie de audiencias que se van espaciando mucho en el tiempo, ¿no? Entonces entiendo que el principio de concentración sería todas las probanzas las vamos a llevar a cabo en un solo acto, que es la audiencia de juicio oral, ¿no? Sí, hay una preparación previa, obviamente hay un juez distinto. Y ya cuando estén preparadas. De control, entonces él prepara todas las pruebas para que se desahoguen en la audiencia de juicio oral. Eso también es sumamente importante, el pasar de una autoridad, que es un juez de control, un juez de garantías, a otro juez, que es un juez de juicio oral, no va a prejuzgar sobre los hechos que ya conoció un juez distinto a él. Él va a conocer fresco el asunto y va a determinar de acuerdo a la concentración de las audiencias que se lleven en esa audiencia de juicio oral, ¿no? Y ya preparadas todas las pruebas, las desahogamos en una sola audiencia. En una sola audiencia, sí. Antes de ir al principio de continuidad, Héctor, que tiene que ver con el de concentración, lo mencionaba ahorita Samuel, pero ya lo anticipabas tú hace un rato, de este juez de control o juez de garantías. Decíamos que una característica de este sistema es que el juez del oral, es decir, que quien finalmente va a conocer del asunto y va a dictar una sentencia, no conoce previamente del asunto, por lo tanto no prejuzga. Eso implica que durante la etapa de la averiguación previa va a existir un juez de control o de garantías, que es quien finalmente le va a enviar el asunto, por decirlo de alguna manera, al juez de juicio oral, ¿correcto? Es correcto. Ahora, ¿qué va a hacer este juez de control o este juez de garantías? Que creo que constitucionalmente le llamaron de control, ¿no? Sí, bueno, control de efectivamente se llama juez de control. Aquí en el Estado mexicano, en otros países se llama juez de garantía, no de garantías, juez de garantía. Seguramente el legislador en el Código de Procedimientos Penales va a establecer una serie de audiencias, ¿sí? Que son las que se llaman audiencias preliminares. Audiencias preliminares, que son efectivamente. Precisamente previas a esta audiencia de juicio oral que nos hablaba Samuel, donde vamos a deshogar todas las pruebas. Sí, efectivamente, por ejemplo, debe de haber una audiencia de control de detención, debe de haber una audiencia de formalización de la investigación por parte que lleva a cabo el Ministerio Público, pero también hablaba Samuel de las medidas alternativas. Seguramente se refería a los acuerdos reparatorios, a la suspensión condicional del procedimiento, al procedimiento simplificado, abreviado. Cuando intervenga el juez, claro, mecanismos alternativos, pero que si se presentan lo tendrá que resolver, en mi concepto, el juez de control, y se tendrán que llevar a cabo audiencias. No llegamos propiamente al juicio. Así es. Sin embargo, si no se dan esas medidas alternativas, si el Ministerio Público continúa con la acusación, formaliza la acusación, definitivamente se tendrá que llegar a la audiencia de juicio oral,
y ahí tendrá que haber un alegato de apertura, un alegato de clausura, y definitivamente pasará el asunto al juez de juicio oral, y él, como dice Samuel, no conoce el asunto, y ahí se van a llevar a cabo todas las diligencias, ¿sí? Principalmente el desahogo de las pruebas. Oye, Héctor, de esos mecanismos alternativos ahorita que nos platicabas, salieron a colación otros. Ya hablaba Samuel de reconocimiento de culpabilidad, eventualmente de alguna mediación, eventualmente de, creo que, procedimiento abreviado. Mencionabas tú algo de los acuerdos reparatorios. Ajá, sí, o también de la suspensión condicional del procedimiento. Por ejemplo, sí. ¿eso cómo funcionaría? Sí, sería en delitos, obvio, en delitos no graves. Y normalmente patrimoniales, ¿no? Normalmente patrimoniales, efectivamente. Inclusive en algunos asuntos en donde se sufre afectación personal, ¿sí? En una audiencia de suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, se lleva a cabo y el órgano jurisdiccional establece, después de que han sido planteados sus alegatos por parte de las partes, establece que la persona no puede acercarse a la víctima, por ejemplo, ¿sí? Nosotros veíamos un caso en donde un sujeto había golpeado a su mamá, entonces se estableció que por parte del Ministerio Público, por parte del defensor, que estaba arrepentido el joven que había hecho esa situación muy grave, definitivamente, pero de no acercarse al domicilio. De no acercarse al domicilio durante determinado tiempo, no molestar a la persona, más bien para siempre, pues. En caso de que reincidiera en sus conductas, entonces continuaba el procedimiento. Suspendo el proceso con la condición de que obres de esta manera. Así es. En caso de que dejes de hacerlo de esa manera, vuelvo con el proceso. Así es. Inclusive en este caso que se planteaba, la misma madre del sujeto llegó y concedía el perdón, pues decía que ya no quería nada contra su hijo, ¿sí? Sin embargo, se tomaron medidas en ese sentido en una audiencia de suspensión condicional. Pero queda claro lo que es la suspensión del proceso bajo condición. Bueno, ahorita tenemos que ir a un corte que, como usted sabe, es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales son muy valiosas para nosotros, y las esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Continuamos con los principios generales del sistema penal acusatorio. Les recuerdo que tenemos el ABC del nuevo sistema penal acusatorio, editado por PGR e Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si le interesa, llámenos, con gusto se lo mandamos. Si le interesa el hombre y la cárcel, también. Estábamos, Héctor, en el supuesto de que ya habíamos transitado esta parte donde pudimos haber solucionado el conflicto, el problema, antes de llegar a juicio oral, a través de la intervención del Ministerio Público, del juez de garantías, a través de acuerdos reparatorios, a través de conciliación, de mediación, reconocimiento de culpabilidad, aplicación del principio de oportunidad y otras figuras que tendrán que ser legisladas. Ya estamos en el juicio oral. Nos decía Samuel, una audiencia donde se van a desahogar las pruebas que las partes han presentado, van a presentar sus testigos, sus peritos, se contravierten, como lo comentabas al principio del programa, en una sola audiencia. El principio de continuidad quiere decir que si no acaban, continúan al día siguiente, ¿no? ¿O qué aplica aquí en el principio de continuidad? Sí, mira, creo que es muy importante lo que estás comentando en cuanto a la suspensión o la interrupción. Yo creo que es una suspensión de la audiencia si no alcanza a llevarse en un determinado lapso, en un día, ¿sí? No es recomendable porque debemos de recordar que los planteamientos que están haciendo las partes son en forma oral, ¿sí? En forma oral, y el órgano jurisdiccional o el tribunal de juicio oral que esté conociendo, lo está conociendo en forma directa. Entonces es muy difícil que no continúe la audiencia, pues, porque la retención de los jueces, pues también son humanos
y puede afectar en un momento dado el fallo que vayan a dar, ¿sí? Porque no tengan fresco el asunto. Pues entonces es recomendable que la audiencia continúe lo más que se pueda y que no sean audiencias largas, tampoco cortas, ¿no? Pero tampoco que se lleven, que digan el día de hoy se suspende la audiencia y se vuelve a iniciar dentro de 15 días, por la cuestión de la oralidad. Imagínate, en 15 días, por mucho capacidad de retención que tengan el Tribunal de Juicio Oral, pues no van a resolver igual. Bueno, el principio ¿no? de continuidad tiene que ver, Samuel, precisamente si las probanzas son muchas y eventualmente no da tiempo, hay que continuarlo. Aquí sí un poco como de pronto lo podemos ver en ciertas películas, ¿no? Donde se agota la sesión del día y el juez llama para audiencia al día siguiente, Exacto. al día hábil siguiente, y la idea será continuar hasta que se acabe de desahogar todas las pruebas, ¿no? Exactamente, sí. Como bien lo menciona Héctor, bueno, pues también esa capacidad de retención, les digo, es lógico que al día siguiente se conservan más frescos las cosas que se han percibido por parte del tribunal y de las partes. Si se celebrara un mes o una semana después, para salvar este punto, pues generalmente se convoca al día siguiente para continuar con la propia audiencia y darle continuidad a esta audiencia, ¿no? Que ese sí va a ser un cambio fundamental. Sí, claro. Una sola audiencia hasta que concluya. Hasta que concluya. Y concluye precisamente, Samuel, con lo que anunciabas ya hace un rato, que es la sentencia, que la característica va a ser ahora, porque creo que establece así la propia Constitución, que tendrá que ser también oral, de viva voz, y que el juez explicará la sentencia. ¿Es así? Sí, es así. Yo mencionaba que muchas veces se dan los indicios de la sentencia y posteriormente en otra audiencia se explica. Yo soy partidario de que en la misma audiencia debería el juez de emitir su sentencia y explicarla, porque ahí mismo, frente a la misma audiencia que ya presenció todo el juicio oral, también van a ver el razonamiento y la determinación que hace el juez y podrá tener una opinión la propia sociedad que participa o el público que participe en esa audiencia de juicio oral. La mayoría de legislaciones la difiere para la explicación de la sentencia a una audiencia posterior, lo cual pues rompe con el principio de continuidad a la vez que estamos mencionando, ¿no? Porque pues ya la propia audiencia, o no van a ir los mismos, no va a participar tal vez el mismo público, sí las mismas partes, pero no se van a tener tan frescas las cosas como en la misma audiencia de juicio oral, ¿no? Claro, porque aquí estaba yo buscando, pero no lo encuentro, esta parte donde a nivel constitucional se establece que el juez la deberá explicar, que me parece algo muy relevante, Héctor, porque finalmente ahora el juez emite una sentencia por escrito en un esquema que los abogados estamos familiarizados con los resultandos, considerando los resultandos y finalmente los puntos en los que concluye la sentencia, pero que luego se llegan a criticar mucho porque son inentendibles para quien no es lego en la materia. Entonces, de alguna manera entiendo que aquí se trata de que le quede claro al imputado, cuando está dictando una sentencia, por ejemplo, condenatoria, de por qué se le está condenando, más allá de tecnicismos legales, en otros países, señalamiento de la norma, ¿no? En otros países, no te puedo decir de México porque todavía no está el Código de Procedimientos Penales, pero en otros países, inmediatamente que se han desahogado todas y cada una de las pruebas que hayan ofrecido las partes en forma oral, ¿sí? El órgano jurisdiccional ahí mismo deliberan, se toman un tiempo, deliberan y declaran la culpabilidad del sujeto. Ya en un acto posterior, sí la hacen por escrito, ¿eh? Cuando se habla de un tribunal de juicio oral, se habla de 3 jueces. Está el presidente y están otros 2 jueces auxiliándolo. En ese momento deliberan. Ahora, aquí todavía no se decide si va a ser 1 o 3, ¿no? No se ha decidido. Bueno, pero sí habla de juez o tribunal. ¿Sí? Y si habla de tribunal, pueden ser 3. ¿Sí? Principalmente en la audiencia el más importante, que es la audiencia de juicio oral. Ahí toman la determinación, ahí en presencia, porque es pública la audiencia, ahí mismo le hacen del conocimiento si es culpable o no es culpable, y ya posteriormente, en un lapso de tiempo, sí la preparan por escrito, ¿eh? Uno de los jueces del tribunal prepara y después ya se la entregan al abogado defensor y se la entregan al Ministerio Público. Pero sí lo llegan a hacer, ¿eh? Por escrito. Pero aquí la intención sería que se
determinada la sentencia En el de forma momento, oral. en el momento en que concluye la audiencia de juicio oral, en ese momento le hacen saber al sujeto si es culpable, en otras palabras, le formulan el juicio de reproche. Y en ese momento ya le establecen cuál va a ser la punibilidad en un momento, la pena que se le va a imponer, ¿sí? Pero todo eso se desarrolla de manera transparente, pública, a través de las audiencias, ¿no? Hay que recordar que la publicidad, la característica que nos da es que hace transparente entre la propia sociedad la justicia. Eso es lo importante, o sea, lo importante es que el propio juez va a juzgar el caso concreto, pero al juez lo va a juzgar la sociedad. Públicamente está determinando sobre un caso que se le está presentando y entonces la propia sociedad va a tener conocimiento y va a poder emitir una determinación, llámese sociedad, llámese medios de comunicación, sobre las determinaciones que está tomando el juez, lo cual me parece muy, muy importante en estos tiempos de Sí, transparencia. porque van a estar medios de comunicación y va a haber gente. Pública. Ahora son públicas las audiencias, pero la realidad es que los juzgados no están preparados para y hacer hay audiencias muchas públicas. O sea, no hay restricciones. sillas, hay restricciones. Y aquí estamos hablando de una sala de juicios Una orales. sala de juicio Es decir, oral. donde va a haber sillas, espacio para el público, para los medios, y ya al frente estará el juez, la fiscalía y el imputado, ¿no? En pocas Y el palabras. espacio para los testigos. El paso para los testigos y para todas las personas que van a participar, y entonces la sociedad, quien quiera, podrá entrar, como pasa en algunos otros países, y podrá dar su opinión acerca de la determinación que está tomando el juez o de las que está tomando el juez. Entonces va a tener un criterio definido, entonces va a haber un mayor control social de las determinaciones Sí, un que está mayor llevando a cabo escrutinio, ¿no? Lo cual es de los importante. propios jueces, no como una figura oculta que nadie conoce. Nadie sabe a qué se dedica, qué hace. Ahora va a ser totalmente público, ¿no? Quien quiera entrar, va a entrar, va a conocer de qué se trata sin mayor restricción. Muy bien. Héctor, del principio me voy al final, o más bien del final me voy al principio, con un asunto que creo que es relevante, la denominada acción privada. Es decir, ahora se dice que el monopolio de la acción penal está a cargo del Ministerio Público, es decir, solamente el Ministerio Público puede ejercer acción penal. Entiendo que con esta reforma también habría la posibilidad de que la persona directamente, sin intervención del Ministerio Público, pudiese denunciar un delito ante el juez. ¿Esto es así? Le hago las preguntas a los dos. Sí, claro, es correcto. Ahora se le da una mayor participación a la víctima y la víctima puede acudir en cualquiera de las audiencias del juicio oral que seguramente se vayan a establecer en el Código de Procedimientos Penales y manifestarlo. Hablábamos del principio de oportunidad. Si el Ministerio Público no quiere ejercitar la acción penal, no quiere investigar, ¿sí?, quiere mandar el asunto a archivo definitivo, puede ocurrir la víctima directamente. En otros países se maneja como a través de una querella, ¿sí?, y acude ante el órgano jurisdiccional, en este caso ante el juez de garantía o juez de control, y lo puede solicitar y se puede hacer. Y también puede llegar en forma directa el particular ante el órgano jurisdiccional, en este caso ante el juez de control, y presentar su denuncia, presentar su querella, y claro que inmediatamente se va a aceptar, se debe de aceptar, pues. Ahora, esto es, Samuel, que si yo actualmente considero que he sido víctima de un delito, voy y necesariamente lo tengo que denunciar ante el Ministerio Público. El Ministerio Público va a investigar y va a determinar si efectivamente se cometió un delito, la presunta responsabilidad de alguien y el proceso. Con esto de la acción privada quiere decir que en ciertos casos yo no tendría que ir ante la gente del Ministerio Público, sino directamente al juez. Por ejemplo, como en materia civil, es decir, yo no tengo que ir al Ministerio Público para demandar a mi inquilino porque no me ha pagado la renta y sacarlo de mi departamento. Sí, voy y demando directamente ante el juez. Sí. Ahora, aquí tendría que ser, por supuesto, también en determinados supuestos. Yo creo que sí. Aquí, ¿cómo crees que esto vaya a funcionar? Yo creo que aquí la legislación secundaria va a tener que tener tintes específicos, porque al fin y al cabo tendrá que llevar a cabo una investigación del caso. Se tendrá que llevar a cabo la investigación del caso, ya se acudirá directamente al juez, pero hay que ver las atribuciones del juez. Las atribuciones del juez, bueno, no son precisamente la investigación de los ilícitos, entonces hay que ver en qué casos procede y si la intervención del juez será ordenarle al Ministerio Público o solicitarle al Ministerio Público que investigue determinado caso. Yo creo que hay algunos que son mucho más fáciles, como los asuntos que se derivan de procedimientos civiles o familiares, donde se les da vista al Ministerio Público, o las propias partes podrán acudir ante el propio juez, ya con un expediente integrado que va a ser más fácil
para que el juez ordene o participe en el asunto. Si se deriva de un procedimiento donde hubo violaciones o falsificación de documentos, pues queda muy claro cuál podría ser la responsabilidad de alguna de las partes, pero en algunos otros casos pues se requiere de una mayor investigación por parte de la gente del Ministerio Público y de la policía. ¿Esto se tendrá que bajar al Código Procesal Penal o tendrá que ser alguna ley especial? No, el Código Procesal en principio, ¿no? Si analizamos, ahí vienen todas las atribuciones que tiene la gente del Ministerio Público. Por ejemplo, en el artículo segundo, que se acaba de reformar en enero, vienen una serie de atribuciones de la gente del Ministerio Público. Hay que ver hasta qué grado, y el propio juez en las atribuciones que le competen participará en ese inicio de una investigación o de una averiguación previa, ordenando o participando directamente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Héctor? Tú has sido su procurador, jefe de agentes del Ministerio Público. Yo estoy de acuerdo efectivamente con lo que dice Samuel, en el sentido de que el particular pues normalmente acuden ante el Ministerio Público para presentar su denuncia, su querella. Sin embargo, no quita que lo pueda hacer ya en el sistema penal acusatorio ante el órgano jurisdiccional. Creo que es correcto, así debe de ser, pero es importante algo, Rafael. Seguramente en el Código de Procedimientos Penales se debe de establecer los derechos de las víctimas. Y uno de los derechos de las víctimas es que sea atendido por cualquier órgano del sistema de justicia penal en el momento en que han sido afectados sus intereses, ¿sí? Yo soy de la idea de que se establezca un catálogo de situaciones a las cuales tiene derecho la víctima fuera y dentro del proceso penal. Samuel, ahora me voy del principio otra vez al final. Tenemos ya la sentencia, supongamos que el sujeto ha sido condenado a una pena privativa de la libertad, va a un centro de readaptación social, cerezos como les llaman en los estados, ceferezos a nivel federal, y va a cumplir una pena. Y entra aquí también la figura que se habla de juez de ejecución de sanciones, que es también una figura que entiendo entrará en esta parte del proceso, ¿no? Básicamente, ¿qué era este juez de ejecución? Bueno, es otro distinto al juez del oral y al juez de control. Sí. Bueno, hoy por hoy tenemos un grave problema en materia en materia penitenciaria, en materia de ejecución de penas. Actualmente, pues es una atribución del Ejecutivo en el cual le corresponde la ejecución de penas a través de determinados órganos. Por ejemplo, a nivel federal es el órgano concentrado de prevención y readaptación social, que son entidades eminentemente discrecionales. Esto va de la mano de figuras tan importantes como la propia ley de normas mínimas, o en el DF la ley de ejecución de sanciones penales, donde se permiten beneficios de libertad anticipada por tocar algún tema que le corresponderá. Realmente nadie sabe cómo se otorgan esos beneficios de libertad anticipada, si proceden, si no proceden, simplemente es un albur promover un beneficio de libertad anticipada. Si yo tengo las características jurídicas para una libertad preparatoria, determinado tiempo, determinada conducta, reinserción social, que ahora es parte de la reforma, bueno, pues entonces podré acceder a la solicitud de una libertad anticipada. Y todo esto lo va a vigilar este juez. Actualmente y a quien se lo voy a solicitar es a este juez. Exactamente. Ahora depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora depende del Poder Ejecutivo. Hay que ver de quién va a depender ese propio juez, si va a depender del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, porque actualmente pues, es una atribución que tiene, como ya lo señala, el Poder Ejecutivo, y entonces va a dirimir ese tipo de controversias, como le acabo de plantear, públicamente. Pero va a ser el funcionario encargado del seguimiento, del cumplimiento de la sanción de la persona en prisión y eventualmente establecer si existen condiciones para que obtenga beneficios. Todo ese tipo de controversias que tienen tanto beneficios, hay algunos otros puntos como los traslados o situaciones de otro tipo en los cuales él podrá opinar y dar su determinación apegado totalmente a derecho, no a la determinación de 1, 2 o 3 funcionarios que lo hacen discrecionalmente. Entonces, eso considero que es un gran avance, es una figura, por ejemplo, que se utiliza en Argentina y es un gran avance en esta materia, donde hoy por hoy, la mayoría del tiempo cuando una persona es condenada, sentenciada a determinados años de prisión, dura el mayor tiempo dentro del derecho penal y es la parte más olvidada. Si claro, hay que verlo, ojalá 8 años, se empiece a implementar pronto y empiece a regularse. Ahorita por lo pronto, Samuel, Héctor, se nos ha acabado el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho el que nos hayan acompañado.
Como ven, es un tema muy amplio, que tal vez cada uno de los principios y los distintos temas que hemos abordado ameritarían un programa en lo particular, pero ¿verdad?, con la intención de tener una panorámica general de lo que implica el sistema acusatorio y los principios que lo rigen. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.